Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de física. El día de hoy estaremos viendo el práctico 2. El práctico 2 trata del teórico que habíamos visto anteriormente. El teórico era acerca de la resolución de triángulos rectángulos, ¿bien? Resolución de triángulos rectángulos como un camino previo a la resolución de vectores. Y vamos a hacer entonces algunos ejercicios para que ustedes puedan tener un poquito más eh, orientado el camino hacia la resolución de triángulos rectángulos. Bien, vamos a resolver el siguiente triángulo rectángulo. Vamos a empezar con uno fácil. Siempre para la resolución de triángulos rectángulos nosotros vamos a proceder a verificar los datos que tenemos primero en el gráfico. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los datos que nosotros tenemos en el gráfico? En primer lugar, tenemos el ángulo de 90 grados, tenemos un ángulo de 35 grados, tenemos un ángulo B que no lo conocemos, tenemos un cateto D, un lado, cateto es lado, que son 10 metros, ¿no? Fíjense que siempre el cateto que está opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Entonces, D es la hipotenusa. Ahora, aquí hay incógnitas ocultas, hay cosas que no se muestran, pero quiero prestar especial atención en esto. Fíjense cómo el ángulo tiene nombre de una letra mayúscula. En cambio, su lado opuesto, o sea, lo que está opuesto, tiene el nombre del lado en minúscula. O sea, si este es el ángulo de mayúscula, esto va a ser el lado de minúscula. Si este es el ángulo B mayúscula, el lado opuesto también tendrá el nombre de B minúscula. Es decir, que todo este lado yo lo he nombrado B minúscula en honor al ángulo B mayúscula. ¿Listo? Entonces, este ángulo B, su cateto opuesto va a ser el lado B minúscula. Ahora, también nosotros lo hubiésemos podido llamar a este lado según los puntos que unen. O sea, este hubiese sido el lado de C. El lado de C. ¿Bien? Hay una motito por ahí. Bueno. Como decía, ¿no? Entonces este es el cateto B. Y si este es el ángulo C, lo más lógico es que el otro cateto sea el lado C minúsculo. Bien. Seguimos entonces. Para la resolución de los triángulos rectángulos, nosotros vamos a sacar los datos, las cosas que son necesarias para poder resolverlo. Por ejemplo, los datos conocidos. Tenemos el ángulo C, que son 35 grados. Tenemos el ángulo D, que son 90 grados. Y tenemos el cateto D, que son 10 metros, la hipotenusa. ¿Por qué es la hipotenusa? Porque está al frente del ángulo de 90 grados. Excelente. Una vez que conocemos los datos, vamos a ver cuáles son las incógnitas. El ángulo B es desconocido y fíjense que yo lo he puesto con rojo. Lo he puesto con rojo porque es algo que no se conoce. Entonces, el ángulo B no se conoce. Tampoco conocemos el cateto B. No conocemos la longitud de este lado. Entonces lo ponemos con rojo y tampoco conocemos la longitud de este lado de acá, que es el lado C. Una vez que hemos identificado datos e incógnitas, lo que hacemos es preguntarnos con qué vamos a empezar. Generalmente yo empiezo con el análisis de los ángulos. No se olvide que un triángulo rectángulo está resuelto únicamente si es que ya sé sus tres ángulos, el valor de sus tres ángulos y el valor de sus tres lados. Para este caso, nosotros solo conocemos dos ángulos y un lado. Entonces,
voy a hacer un análisis de ángulos. Me parece más oportuno hacer un análisis de ángulos. ¿Cómo es esto del análisis de ángulos? ¿O qué es el análisis de ángulos? Es procurar obtener la mayor cantidad de datos de los lados, ¿no? Por ejemplo, la suma del ángulo B más el ángulo C y más el ángulo D debe dar 180 grados. No se olvide de eso. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Y no es la excepción este que es un triángulo rectángulo. Bien. Ahora fíjense cómo yo lo he expresado. Lo he expresado ángulo B con rojo, ángulo C con color negro y ángulo D con color negro también. ¿Por qué? Porque estos son datos, son cosas que yo sí conozco, mientras que el ángulo B es la única incógnita que tenemos. El siguiente paso es reemplazar. En lugar del ángulo C, he puesto 35 grados porque ese es su valor. Entonces, fíjense, el ángulo C son 35 grados y el ángulo D, que son los 90 grados. El ángulo B, puesto que no lo conocemos, sigue su posición tal cual. Bien. Luego, ¿qué es lo que decimos? Perfecto. Tengo una ecuación y tengo una incógnita, que es el ángulo B. ¿Qué hago entonces para encontrar el ángulo B? Pues vamos a despejar. Tenemos del otro lado 180 y del lado izquierdo tenemos tanto al 90 como al 35. El 90 pasa restando y el 35 pasa restando también para de esta manera dejarle solo al ángulo B. Para esta manera dejarle al ángulo B solo, ¿ok? Entonces, pasándole a restar ya todo y despejando el ángulo B, tenemos que 180, que ya estaba del lado derecho, se quedó ahí. El 90 pasó a restar, el 35 también pasó a restar. Finalmente, y si ponemos esto en nuestra calculadora, 180 menos 90 y menos 35, nos va a dar la cantidad de 55 grados. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tenemos 1, 2 y 3 ángulos. Ya tenemos los 3 ángulos, pero solamente tenemos un lado. ¿Ah? ¿Qué pasó? Ah, sí. Bueno, listo, seguimos entonces. Ya tenemos los 3 ángulos. Ahora, ¿qué tenemos que echar? Los 3 lados. Para eso pasamos al análisis de lados. Acá análisis lleva tilde, no sé por qué se me olvidó ponerlo, pero bueno. Análisis de lados, ¿no? Y bien, si ustedes se recuerdan del teórico, yo les dije que habían 2 formas de hallar los lados en un triángulo rectángulo. La primera forma es a través del teorema de Pitágoras y la segunda forma es a través de las funciones trigonométricas. Entonces viene aquí la gran pregunta. ¿Puedo usar el teorema de Pitágoras? Y para saber si es que puedo usar el teorema de Pitágoras, escribimos la fórmula. ¿Cómo era la fórmula? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. ¿Quién era la hipotenusa? La hipotenusa es D por estar al frente del ángulo de 90 grados. Entonces, D al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de sus otros 2 catetos. O sea, D cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Ahora, si se fijan, yo he puesto con rojo B cuadrado y C cuadrado, lo he puesto con rojo. ¿Por qué lo he puesto con rojo? Porque son incógnitas. Y si tengo una ecuación, ¿sí? Una ecuación. ¿Cómo sé que tengo una ecuación? Porque está al igual. Eso es una ecuación. Tengo una ecuación con 2 incógnitas, no se puede hallar el valor de uno de sus lados. O sea, no puedo usar el teorema de Pitágoras para encontrar el dato numérico exacto de los lados. No se puede usar porque hay 2 incógnitas. Ahora, si no se puede usar, ¿significa que vamos a dejar ahí el ejercicio, nos lavamos las manos y nos vamos? No, recurrimos a las funciones trigonométricas. ¿Qué función trigonométrica voy a usar? Pues lógicamente voy a usar una función trigonométrica que sea bien para el ángulo de 35 grados
o bien para el ángulo de 55 grados, que es uno de los ángulos que nosotros acabamos de hallar. Esto parece un 6 y no un 5. Entonces, yo puedo usar cualquiera de los dos, el ángulo de 55 o el ángulo de 35. Digamos que yo uso el de 35. Usamos el seno de 35 grados. Según el teórico que ya vimos, el seno era el cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto a 35 grados? Es el cateto C. Sí, C, que es toda esta longitud. Entonces, el cateto C sobre la hipotenusa, y la hipotenusa son los 10 metros. Seno de 35 es cateto opuesto, o sea, la C, sobre hipotenusa, que son 10 metros. Ahora, decimos, ¿cuál es la incógnita que se presenta en el seno de 35 grados? La incógnita es el cateto C. Entonces me pregunto, ¿qué debo hacer para despejar al cateto C? ¿Quién estorba para poderle despejar al cateto C? Lo que estorba es el 10 metros. Nos preguntamos, ¿qué operación matemática está haciendo 10 metros? Está dividiendo, para despejar tengo que pasarlo a multiplicar. O sea, en algún momento vamos a ver 10 metros por el seno de 35. Corroborémoslo en el siguiente paso. Efectivamente, entonces despejándose, 10 metros pasa a multiplicar, 10 por el seno de 35, si lo ponemos eso en nuestra calculadora, obviamente metros no va a haber en la calculadora porque no tiene análisis de unidades, hasta donde yo sé. Y 10 por el seno de 35 nos va a dar 5.73 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras la hipotenusa mide 10 metros, este cateto C, o la distancia desde B hasta D, son 5.73 metros. Bien. Bien, entonces ahora tenemos 1, 2, 3 ángulos. Por la parte de los ángulos estamos bien, ya los tenemos todos. Y por la parte de los lados tengo un lado, que es la hipotenusa, dos lados, que es el opuesto del 35 grados, y me falta el cateto B. ¿Qué hago si me falta el cateto B? Pues bueno, usted puede recurrir a otra función trigonométrica, por ejemplo, el seno de B, el seno va a ser cateto opuesto, que es B sobre hipotenusa. Puede usar también el coseno de 35 grados, porque es cateto adyacente sobre hipotenusa, o si es que quiere, si es que desea, puede utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué ahora sí puedo usar el teorema de Pitágoras? Porque antes no conocía el cateto C, estaban los dos con rojo, ahora conozco el cateto C, ahora hay uno solo con rojo. Si hay uno solo con rojo, se puede resolver. Despejamos b cuadrado, entonces, ¿qué estorba para saber b cuadrado? Estorba esta c cuadrada. ¿Qué está haciendo este c cuadrado? Está sumando, lo paso a restarle a la d cuadrada. Una vez que le pasamos a restar, nos va a quedar que b cuadrado es igual a d cuadrado menos el c cuadrado. Si lo reemplazamos ahora, vamos a obtener que d es 10, por eso 10 al cuadrado, que c es 5.73 porque lo acabamos de hallar, pero no quiero b cuadrado. A mí no me está preguntando por b cuadrado, me está preguntando por b. ¿Qué hago? El cuadrado de la b lo paso al otro lado de la ecuación, pero si pasa al otro lado de la ecuación, pasa con su operación inversa, y la inversa del cuadrado es la raíz. Así encontramos b, y si metemos todo esto en la calculadora, vamos a obtener que el valor del cateto b son 8.2 metros. Bien, ahora vuelvo y repito, un ángulo, dos ángulos, tres ángulos. Por parte de los ángulos estamos perfectos. Ahora veamos si tenemos los tres lados. Un lado, que es la hipotenusa, dos lados, que es el cateto C, y tres lados, que es el cateto B. Tres ángulos, tres lados, está resuelto mi triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta, algo que decir, sino No. para pasar al siguiente, ¿no? ¿No? Perfecto, gracias. Pasamos, por favor, entonces al siguiente triángulo rectángulo, o más bien dicho, a los siguientes triángulos rectángulos, porque ahora se puso un poquito más complicado el asunto. Ahora ya tenemos que resolver dos triángulos rectángulos.
¿no? Aquí serían los siguientes triángulos rectángulos. Bien, nos presenta el triángulo ABC. ¿Por qué pone nombre así ABC? Porque son la unión de los puntos. El triángulo ABC. Bien, ABC es el triángulo que lo estoy pintando yo ahorita con rojo. ABC. Y tenemos el triángulo SD, nos cuenta acá. Tenemos el triángulo ECD. 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 Tenemos a estos dos triángulos, ¿sí? Y aparte de eso, nos dice que la longitud de AB, ¿cómo es esta longitud de AB? Es esto, A unido con B. La longitud de AB es igual a la longitud de DC. Interesante. Estas dos longitudes son iguales. AB es igual a la longitud de DC. Además de eso, nos da otro dato. Nos dice que 2 veces la longitud EC, o sea que si a esta longitud EC yo la hiciera 2 veces, equivaldría a una longitud de BC. Ya. Entonces, esta longitud EC es exactamente la mitad que la longitud de BC. ¿Bien? Este es típico ejercicio que parecería un poquito de geometría plana, pues obviamente porque el autor de este libro es de la Politécnica Nacional, donde la geometría plana es pan de cada día, o geometría euclidia, como le dicen. Bien. Bien, entonces lo primero que usted pensaría sería, pues bueno, caramba, ¿no? Está un poquito complicado, no sé por dónde empezar. Si usted está perdido o perdida y no sabe por dónde empezar, siempre se empieza por los datos. Ver qué es lo que tenemos. Por ejemplo, tenemos el ángulo D, que son 28 grados, siempre es bueno saberlo. Bien, perfecto. Tenemos el ángulo B, que son 90 grados. Excelente. Tenemos el ángulo C, pero correspondiente al triángulo SD, en el cual son 90 grados. Todo esto serían 90 grados. Tenemos además la longitud del lado BC o del cateto BC, que es todo esto de aquí. Esos son 47 centímetros. Y si sabemos la longitud total, pues también vamos a saber la longitud EC, que ya vimos que era exactamente la mitad. ¿Cuál es la mitad de 47? 23.5. Esos serían todos los datos que nosotros tenemos. Ahora, necesitamos saber qué es lo que no tenemos. No tenemos el ángulo E. ¿Cuál es el ángulo E? Este ángulo. Y usted dirá, pero Esteban, ¿por qué es importante el ángulo E? Y sí, el ángulo E es importante porque forma parte del triángulo SD. Como forma parte del triángulo SD, yo necesito este ángulo. Entonces lo ponemos ahí. No tenemos el ángulo E, no nos lo dice. No tenemos el ángulo A, no tenemos este ángulo. ¿Y por qué es importante? Porque forma parte del triángulo ABC. No lo tenemos entonces. Tampoco tenemos el ángulo SA. ¿Cuál es el ángulo SA? El ángulo SA sería E junto con C junto con A, el ángulo que forma, o sea, este ángulo de acá. ¿Es importante este ángulo? Sí, claro que es importante porque es parte del triángulo ABC también. ¿Ok? Y aparte de eso no conocemos la longitud de AC, que sería la hipotenusa de este triángulo. No conocemos la longitud de AB. Y obviamente si no conocemos la longitud de AB, tampoco conocemos la longitud de DC. ¿Por qué? Porque dijimos acá que eran iguales. Bien, estos son todos los datos, estas son todas las incógnitas. Ahora, ¿qué haría una persona racional al ver un montón de líneas y un montón de cosas acá? Lo que haría, pues lógicamente, es separar los triángulos. Vamos a separar el primer triángulo y a ver si es que podemos resolver. ¿Cuál es el primer triángulo? El primer triángulo es el que está de esta manera, con sus ángulos A, su ángulo B y su ángulo C. Nótese, por favor, que he puesto con rojo tanto al ángulo A como al ángulo C, porque no se conocen.
El ángulo B, que es de 90 grados, lógicamente va a estar con color negro. Ahora, tampoco se conoce la longitud de AB, ¿sí? Ya lo dijimos, no conocemos esta longitud, que es esta longitud de acá. No se conoce. Tampoco conozco la hipotenusa AC, que es esta hipotenusa de acá, es este valor de acá. Pero sí conozco la longitud total desde la B hasta la C, que son 47 centímetros. Bien, ahí vemos casi todo con rojo, ¿no? Vemos casi todo con rojo. Vamos a verificar si es que podemos resolver. Vamos a recordar una premisa que yo se las di en el teórico. Un triángulo rectángulo se resuelve con 3 datos. Y no solo que se resuelve con 3 datos, debo tener los 3 datos, pero uno de esos datos debe ser un lado. Pueden ser 3 lados, puede ser 2 ángulos un lado, puede ser un ángulo un lado, pero debo tener 3 datos y por lo menos uno de esos 3 datos debe ser un lado. Si no tengo eso, no se puede resolver. Vamos a ver cuántos datos tenemos acá. Tenemos el ángulo de 90 grados y tenemos el cateto BC, que son 47 centímetros. ¿Cuántos datos tengo? Tengo dos. Tengo 2 datos. Con 2 datos, ¿se podrá resolver el primer triángulo rectángulo? No. No se puede resolver con 2 datos del triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo no se puede resolver aún. ¿Por qué digo que aún? Y porque ahora voy a recurrir al segundo triángulo. Capaz que si resuelvo el segundo triángulo encuentro el lado de C. Pero usted dirá, ¿para qué te importa a ti el lado de C si lo que estás es en el primer triángulo? No se olvide que el lado de C era igual al lado AB, lo que quiere decir que si encontramos en el segundo triángulo DC, exporto ese dato al primer triángulo y ya tendría mis 3 datos. Entonces, en el primer triángulo, una fiaca total porque no se pudo resolver. Bien, pasamos entonces al segundo triángulo. Separamos el segundo triángulo, les pongo acá el gráfico para que no olviden cómo es. El segundo triángulo está mirando del lado contrario. Sus ángulos son el ángulo D, el ángulo E y el ángulo C. En este caso, conozco tanto al ángulo D como al ángulo C. El ángulo E es una incógnita, no la conocemos. Tampoco conocemos a su hipotenusa DE, que es este valor de acá. No conocemos al lado DC, ¿qué es lo que nos importa? ¿Qué es lo que nos importa? Que estamos ansiosos y ansiosas por hallarle, porque dependiendo de este lado, lo que salga yo lo voy a poder exportar al primer triángulo y con ese valor ya tener los 3 datos y poder resolver. Entonces, estamos especialmente interesados en el lado DC. Y también conocemos la longitud desde la E hasta la C, esto de acá, porque nos decía que era la mitad, o sea, 23.5 centímetros. Una vez que hemos armado nuestro triángulo, pues podemos pasar a los datos que ya sabemos. El ángulo D son 28 grados, lo dice acá. El ángulo D, que es este ángulo de acá, son 28 grados. El ángulo C son 90 grados, claramente el ángulo C son 90 grados acá. Fíjese cómo no era igual el ángulo C en el primer triángulo que el ángulo C en el segundo triángulo. El segundo triángulo lo necesito como ángulo recto. Además, no conozco la longitud de DE, del cateto DE, de la hipotenusa DE, más bien dicho. No conozco la longitud de DC. Y tampoco conozco el ángulo E. Hemos separado ya nuestros datos de nuestras incógnitas. Vamos a ver si es que tenemos 3 datos y al menos de uno de ellos sea un lado como para poder resolver. Tengo 1, 2, 3 datos. Excelente, hasta ahí estamos bien. Y uno de esos 3 datos es un lado, entonces sí se puede resolver este triángulo rectángulo. Vamos a resolverlo.
Vamos a usar alguna función trigonométrica. Usted preguntará cómo un profesor de física dice usamos alguna. ¿Por qué alguna función trigonométrica? ¿Por qué no nos dices exactamente cuál es la que vamos a utilizar? Y porque para resolver triángulos es una cuestión de ir probando fórmula a fórmula. Bien, por ejemplo, si es que yo usara en algún momento el seno, vamos a escribirlo con colorcito negro porque esto es una constante. Bueno, depende del ángulo también, ¿no? Digamos que a mí se me ocurre usar el seno del ángulo E. El seno del ángulo E. Para empezar, ya tengo una incógnita acá, que es el ángulo E. Pues no me va a servir. ¿Sí? Pero veamos, el seno del ángulo E, que es este ángulo, es el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Es el cateto de C sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es de E. ¿Cuántas incógnitas tengo acá? 3. El ángulo E, el ángulo DC, el cateto DC y el cateto de E, o la hipotenusa de E. La fiesta de las incógnitas, ¿no? Usted sabe que para realizar una ecuación, usted tiene que tener una sola, debe tener una sola incógnita. Aquí tenemos 3. No me sirve esto. ¿Sí? Entonces, por eso puse alguna, para que usted vaya probando. Sí, para que usted vaya probando. Entonces, ya vimos que con el ángulo E no se puede. ¿Qué tal si con el ángulo de 28 grados? Bueno, vamos a probar con eso. Seno de 28 grados es cateto opuesto. El opuesto al ángulo de 28 grados es 23.5 y sobre la hipotenusa que es de E. Fíjense cómo aquí solo tengo una incógnita. Hay una sola cosa con rojo. Puedo entonces encontrar lo que sea que esté con rojo. En este caso de E. El proceso de despeje, ¿qué digo? DE está en el denominador, no me conviene, siempre debo despejar algo y que esté en el numerador, entonces lo subimos. Está dividiendo, va a subir a multiplicar, o sea, cateto de E o la hipotenusa de E por el seno de 28. Ponemos eso. DE por el seno de 28 es igual a 23.5. ¿Ya podemos encontrar su valor? No, todavía no, porque todavía nos estorba este seno de 28 grados. ¿Qué operación matemática está haciendo el seno de 28? Está multiplicando. Si multiplica, significa que ahora va a bajar a dividir a la cantidad que esté del otro lado. Bien, entonces, despejando, DE va a ser 23.5 dividido o sobre el seno de 28 grados. Si usted utiliza su calculadora y hace 23.5 dividido al seno de 28, le va a salir esta cantidad. Que DE es 50.05 centímetros. Ah, genial. Se vuelve un dato de, entonces yo le voy a tachar de mis incógnitas, ¿sí? Le voy a tachar de mis incógnitas y le voy a cambiar ahora su colorcito a color negro. Entonces pongámosle DE, ahora es un dato. ¿Qué es una incógnita entonces? Una incógnita sigue siendo el ángulo E y el cateto de C. Pues bueno, depende de usted qué es lo que quiera hacer. Para mi caso, yo he decidido encontrar el lado DC, porque nos va a servir para el primer triángulo. Bien, entonces, ¿qué hago? Usted dirá, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Podemos usar funciones trigonométricas o tal vez también podríamos hacerlo por el teorema de Pitágoras. Para este ejercicio en especial, como el otro ya hicimos teorema de Pitágoras, dije, no voy a hacer más teorema de Pitágoras. Me gustaría hacer una función trigonométrica. ¿Qué función trigonométrica estoy usando? El coseno de 28 grados. ¿Cómo es el coseno? No es cateto opuesto, no, es cateto adyacente. ¿Quién es adyacente al cateto de C, al ángulo de 28 grados, perdón? Es el cateto de C. Entonces, coseno de 28 es cateto adyacente de C sobre hipotenusa. La hipotenusa ya le pongo su valor, 50.05. Ahora, DC es lo único que está con rojo, es la única incógnita. ¿Qué estorba? Estorba 50.05 que está dividiendo, lo pasamos a multiplicarle. O sea, esto va a ser DC ya despejadito
es igual a 50.05 por coseno de 28 que subió a multiplicar. Si ponemos esto en la calculadora, nos va a dar 44.19 centímetros. Vamos a ver, ¿qué tengo? Tengo uno, dos ángulos, tengo un lado, dos lados, tres lados. Tengo dos ángulos y tengo tres lados. ¿Qué me está haciendo falta? Ah, sí, claro. Me está haciendo falta un ángulo, el ángulo E. ¿Cómo encontramos el ángulo? Con el análisis de ángulos. Que es decir, que la suma de sus tres ángulos, de los tres ángulos de un triángulo, son 180 grados. O sea, el ángulo D más el ángulo C más el ángulo E nos van a dar 180 grados. Lo que hacemos después es despejar el ángulo E, o sea, el ángulo C pasa a restar, como lo vemos acá, el ángulo D pasa a restar también. Una vez que pasaron a restar, le podemos reemplazar cuánto vale el ángulo C y el ángulo D. El ángulo C es 90 grados, el ángulo D son 28 grados. 180 menos 90 y menos 28 nos da 62 grados. 62 grados. Y con esto nosotros ya tenemos 1, 2 y ahora 3 ángulos. Ya por los ángulos estamos bien. Ahora por los lados. 1, 2 y 3 lados. El segundo triángulo está resuelto ya. ¿Qué nos falta ahora? ¿Qué nos falta ahora? Lo que nos falta ahora, pues bueno, es el primer triángulo. ¿Y cómo hacemos el primer triángulo? Volvemos al primer triángulo. Me parece que acá se me cruzaron todas las... Eso es. Volvemos al primer triángulo. ¿Cuál era el primer triángulo? Ángulo A, ángulo B, ángulo C. Ahora fíjese que yo ya no he puesto al cateto al lado AB con rojo. Antes estaba con rojo, ahora no lo he puesto con rojo. ¿Por qué? Porque si ya conocimos cuál era el valor de DC, ese valor va a ser el mismo para AB. Y lo especifico acá. AC, el cateto AC, no lo conocemos, lógicamente la hipotenusa de este triángulo. Y el otro cateto también lo conozco, que es 47. Ahora fíjense, el segundo triángulo, ¿quién es el segundo triángulo? Era este, que ya lo resolvimos todo. El segundo triángulo nos ofrece el dato de uno de sus lados. ¿De qué lado? El lado de C. Como el lado de C nos dice acá en la hipótesis, o sea, en el planteamiento, que es la misma medida de A a B, pues lo escribo. DC es lo mismo que AB, o sea que AB son 44.19 centímetros. Ahora ya tengo los tres datos que necesitaba. Un ángulo, un lado y otro lado. Tengo dos lados, un ángulo que está perfecto porque la regla me dice que solo uno, por lo menos uno, debe ser un lado. Y tengo dos lados, perfecto, no hay ningún problema. Podemos resolverlo entonces. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer el análisis de ángulos. Ahora, como solo tengo el ángulo B, usted diría, no podrías hacer la suma de los tres ángulos te da 180, porque sería ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180, y no sabrías ni el ángulo A y tampoco sabrías del ángulo C. Entonces yo astutamente dije, bueno, no hay ningún problema, no conozco los otros dos ángulos. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar una función trigonométrica. Usted dirá, Esteban, pero las funciones trigonométricas no solo servían para los lados, no, también sirven para los ángulos. Fíjense en lo que he hecho. Tangente del ángulo A es un dato, es una incógnita, el ángulo A, un dato desconocido, bueno, una incógnita, el ángulo A. ¿Qué es la tangente? Generalmente uno usa la tangente cuando conoce los otros dos catetos que no sean la hipotenusa, ¿no? ¿Qué es la tangente? La tangente de un ángulo es su cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? 47 centímetros. Sobre el cateto adyacente, AB, que es 44.19 centímetros.
¿Cuál es la única incógnita acá? La incógnita es el ángulo A. Y ahora usted dirá, pero ¿cómo vamos a despejar el ángulo A si está atrapado en la tangente? No se preocupe. Así como el cuadrado pasa a ser raíz, así como la suma pasa a ser resta, la multiplicación pasa a ser división, la tangente pasa al otro lado de la ecuación con su operación inversa. Cuidado con decir recíproca, no, con su operación inversa. ¿Cuál es la inversa de la tangente? Pues es tangente a la menos 1. Fíjese cómo la A se quedó solita de este lado y la tangente pasó al otro lado a ser tangente a la menos 1. ¿Cómo se escribe esto en su calculadora? Usted escriba Shift, o sea, aplaste la tecla Shift, ¿sí? Aplaste la tecla Shift. No sé si se ve, no, no se va a ver. Ahí está con amarillito. Shift, Shift, y después aplaste tangente. Tan debe decir ahí. Y ahí en su calculadora va a aparecer tangente a la menos 1. Abre paréntesis, 47 Sí, dividido. Muy bien. 47 dividido 44.19. Las unidades ya no importan acá porque centímetro y centímetro se va. Pone igual. 46 Ajá. punto 76. Eso es, muchas gracias. Sí, el ángulo A va a ser 46.76 grados. No vamos a separar en grados, minutos y segundos, no me interesa. Primero vamos a aprender a hacerlo así. Ya luego haremos quizá en movimiento circular, ahí sí la obtención de grados, minutos y segundos, que es una tecla. Entonces, ¿qué tengo ahora? Tengo el ángulo B, que ya sabíamos que es 90 grados, y ahora tenemos el ángulo A. Ahora tenemos el ángulo A. Listo, perfecto. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos encontrar el ángulo C ahora. Ya sabemos el ángulo B, ya sabemos el ángulo A. Ahora encontremos el ángulo C. ¿Puedo usar la tangente otra vez? Claro que sí, claro que puedo usar la tangente otra vez. Tangente del ángulo C es el cateto opuesto a C. ¿Quién es el cateto opuesto a C? Es AB, o sea, 44.19 sobre cateto adyacente. El adyacente son 47 centímetros. Fíjense cómo es diferente la tangente del ángulo A que la tangente del ángulo C. Ahora, igual, la tangente pasa a ser tangente a la menos 1 de 44.19 sobre 47. Ponemos eso en la calculadora y nos da 43.24. Corrobórelo, por favor. Y ahora tenemos el ángulo B, que son 90 grados, tenemos el ángulo A, que son 46.76 grados, y tenemos el ángulo C, que son 43.24 grados. La suma de los tres me debe dar 180 siempre. Sí, Ya listo. muchas gracias, Tania. Tenemos entonces tres ángulos, tenemos dos lados, nos falta la hipotenusa. ¿Qué puedo usar para encontrar la hipotenusa? Dos cosas. Teorema de Pitágoras, sí, porque tengo dos lados, o puedo usar las funciones trigonométricas. Para mi caso, yo he usado función trigonométrica seno de 46.76 grados. 46.76 grados era este. Seno es cateto opuesto, 47 sobre hipotenusa AC. Despejamos la hipotenusa AC que está dividiendo, vamos a subirle a multiplicar. Entonces, hipotenusa AC por seno de 46.76 es igual a 47. Despejamos seno de 46 que está multiplicando, lo bajamos a dividir, 47 sobre el seno de 46.76 y la hipotenusa AC es 64.52, lo puede corroborar igual en sus calculadoras, por favor. Y es lógico porque la hipotenusa siempre tiene que ser el cateto del lado más grande, ¿no? Entonces, un lado es 47, el otro lado es 44, la hipotenusa es 64.52. Listo, nos queda muy Sí, poquito listo. tiempo. Muchas gracias, Tania, de la reunión. Si tienen preguntas, por favor, no duden en hacérmela. Voy a subir el video igual a YouTube.